Hola, bienvenidos a esta sesión número 21 del curso de React JS. En esta ocasión vamos a profundizar en las peticiones HTTP a través de otra herramienta. Habíamos visto en la sesión 20 cómo utilizar Fetch por encima. Vamos a ver unos pequeños detalles, por ejemplo, cómo hacer configuraciones dentro de Fetch, que no lo hemos visto. Lo vamos a ver en un pequeño ejemplo con un login, ¿vale? Con un sistema de login. Y luego lo que vamos a hacer es instalar Axios, que es otra herramienta muy útil y vamos a hablar un poquito de ella. Y vamos a hacer, digamos, un archivo de configuración de Axios para luego poder utilizarlo de una manera un poquito más eficiente y ya con un planteamiento, ya una preconfiguración previa que puede ser interesante. También iremos a la web oficial un poco de Axios y comentaremos algunas cosas destacables. La intención, por lo tanto, de estas tres sesiones, 19, 20 y 21, será que hayáis tenido las nociones básicas o por lo menos imprescindibles para poder hacer peticiones HTTP, gestionar la sincronía dentro de nuestros componentes y poder pintarlos adecuadamente y gestionar los datos también de manera adecuada. Voy a compartir pantalla. Voy a poner aquí un poquito más grande, un poco por aquí abajo. Y nada, simplemente antes de esta sesión he hecho un pequeño cambio en donde estábamos en el punto del proyecto, que por cierto está subido ya otra vez a Git, al repositorio. Sigue funcionando correctamente, lo que pasa es que ahora, digamos, he puesto un pequeño mensaje diciendo please click on a user to see its details, es decir, si no hay un usuario seleccionado, pues no se muestra. Para ello, simplemente lo que he hecho ha sido venir y hacer la condición con un operador ternario, ¿vale? Es decir, si el usuario seleccionado es distinto de null, entonces pintamos los detalles del usuario. Le he puesto un poquito más grande las imágenes, que las habíamos dejado en la sesión anterior con 50 píxeles, las he subido a 150 para que sean un poco más bonitas. Y en caso de que no esté, lo que hacemos es pintar un H6 que nos dice que por favor seleccionemos un usuario y los user details los hemos metido dentro del div para que los pinte. Por lo tanto, ahora al seleccionar un usuario, ¿vale? Ya se nos va pintando. ¿Qué podríamos hacer aquí? Obviamente podríamos cambiar el estilo, ¿no? Para que el cursor cambiase a una manita, que puede ser seleccionable, etcétera. Esto, por lo tanto, también se puede hacer con el proyecto de las tareas, como estamos haciendo. Obviamente estos datos los podríamos poner en una cajita, en una ventana modal o dentro del dashboard distribuirlo de una manera un poquito más bonita, ¿de acuerdo? O incluso navegar a una página que sea la del detalle, ¿de acuerdo? De nuestro usuario. Bien, lo que nos interesa realmente en esta sesión, por lo tanto, no es tanto pintar esto bonito y demás, sino ver cómo nosotros podríamos hacer también un sistema, o digamos una petición post, por ejemplo con fetch, que es lo que vamos a hacer a continuación. Básicamente lo que vamos a hacer es, dentro de nuestro fetch service, ya que estamos, vamos a hacer un ejemplo con un login, ¿vale? Para un login el método es un post, ¿vale? Necesitamos hacer un post. Por lo tanto, lo que haríamos para ello sería configurar fetch, ¿vale? Es decir, no solo pasarle la URL, sino también pasarle el body, cabeceras y otra serie de configuraciones. Para hacerlo, lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a poner aquí login, ¿vale? Y vamos a poner que es un proceso asíncrono que va a recibir. Vamos a ver qué va a recibir. En este caso, el login, podemos ir al login successful mismamente, necesita email y contraseña. Y cuando le pasamos este valor de nombre y este valor de usuario, de contraseña, pues nos devuelve un token y una respuesta con un 200. Bueno, pues vamos a intentar hacer eso. Entonces vamos a coger aquí una sync, vamos a pasarle el email y le vamos a pasar la password. Bien. Por lo tanto, realmente con esto que hemos estado viendo ya se pueden hacer bastantes cosas de los proyectos planteados a lo largo del curso, etcétera. Es decir, ya se pueden hacer peticiones HTTP, ya podemos estar conectando nuestro frontend con nuestro backend, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos peticiones que son de get, es decir, de obtener datos, tenemos post, que son de crear, tenemos update, que son para actualizar, tenemos deletes, que son para borrar, tenemos put, tenemos patch, tenemos básicamente diferentes métodos HTTP y cada uno tiene un tipo también de códigos de estado que va a devolver. Los 200 es que todo ha ido bien, los 300 y los 400 suelen ser errores de autorización y los 500 son errores de servidor, básicamente, así a grandes rasgos, ¿vale? Entonces, los 300 en general son de, oye, no tienes permiso, los 400 ha habido algún tipo de error y no se ha encontrado la ruta, por ejemplo, en el 404 y el 500 es el típico error de servidor. Aún así, nosotros cuando creamos algo,
por ejemplo, yo cuando creo algo, pues siempre devolvemos un estándar que es el 201, ¿no? Desde el backend. Bueno, pues nosotros podríamos controlar eso aquí. Entonces, nuestro recres.in, que es muy interesante, se puede utilizar, por ejemplo, para crear usuarios, nos devuelve un 201. ¿Eh? Por ejemplo, para actualizar nos devuelve un 200. Para borrar nos devuelve un 204, por ejemplo. Entonces, bueno, dependiendo de cada, de cada uno de estos peticiones, pues nos devolverá, por lo tanto, una información u otra y uno es un tipo de código u otro. Entonces, nosotros ahora mismo vamos a hacer el de login, así que tenemos que llamar a API login. ¿Vale? Para poder hacer esa petición. Obviamente nosotros no podemos hacer una API login aquí, hacer una llamada, porque no es lo que queremos, sino lo que queremos hacer es un post. Tenemos que mandarle el email y la contraseña. Bien, entonces lo que tenemos que hacer para empezar es hacer el body, el cuerpo del mensaje. ¿Vale? Esto sería el contenido que le vamos a enviar a nuestro endpoint. ¿Vale? Luego cuando utilicemos Axios o Fetch, realmente las configuraciones van a ser muy similares. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo sería un post y luego veríamos cómo sería con Axios. Entonces le pasaríamos el email. Nosotros podríamos hacer una cosa, email, email, ¿de acuerdo? Que sería clave y valor, ¿vale? Pero si hacemos esto realmente estaríamos de alguna manera siendo redundantes, es decir, la clave y el valor se llaman igual, por lo tanto, realmente con poner simplemente el email será suficiente. Después vamos a ponerle password. Ya digo que esto es lo mismo que hacer email, email, ¿vale? O password, password. Bien, después, una vez ya tenemos definido el body, lo que tenemos que hacer es obtener la respuesta. ¿La respuesta cómo la vamos a obtener? Con una wait. ¿De qué? De un fetch a una ruta. ¿Cuál es la ruta? Pues es recres.in, ¿no? /API /login. Ahora bien, tenemos que pasarle el cuerpo. Si nosotros le pasamos un cuerpo ya por defecto va a ser post, pero yo quiero ahora personalizarlo un poquito más. Entonces, el fetch nosotros podemos personalizar bastantes cosas. El body, la caché, credenciales, cabeceras, integridad, keep alive, el modo, etc. Entonces vamos a ponerle primero el método. El método va a ser post con mayúsculas. Después le vamos a poner, por ejemplo, caché, si queremos que se caché o no se caché la información. Por ejemplo, le vamos a poner no caché o forzar caché. Aquí para hacer un login no queremos la caché, por ejemplo, no tendría mucho sentido. Perdón, no punto y coma, no coma. Después le podríamos pasar, por ejemplo, las cabeceras. ¿Vale? ¿Y qué vamos a recibir en las cabeceras? Pues lo que va a recibir básicamente va a ser las claves, no pueden ser otras más que content type. Obviamente hay más, por ejemplo, para temas de seguridad, autenticación y demás, pero vamos a ponerle el content type y le vamos a poner un valor, por ejemplo, application JSON. Es decir, esto realmente se lo podríamos haber hecho a cualquier otra petición, no solo a las post, ¿eh? Esto se lo podemos configurar a todas. Entonces le vamos a pasar unas cabeceras, las que queramos, ¿vale? Y ya luego el servidor o la aplicación de backend haría lo que fuera con esa información. Y luego le vamos a pasar el body, que esto sería como poner body body. Así que ya simplemente con poner body nos vale. ¿Qué otras cosas podríamos ponerles? Por ejemplo, le podríamos poner también el modo. El modo, por ejemplo, el mode, le podríamos poner cuál es el modo. Por ejemplo, course o no course o same origin. Si same origin quiere decir que están en el mismo localhost. Si queremos course es que se permita diferentes entornos o no course. Por ejemplo, podríamos poner que fuera no course para que no lo contemple. Una vez hecho eso, lo que tendríamos que hacer es también ver que le podríamos, por ejemplo, poner las credentials. Las credentials se requiere autenticación de algún tipo. Bueno, los tipos de datos que le podemos pasar es emit, include o same origin. Exactamente igual. Le podemos dar omit, por ejemplo, que es para que no las tenga en cuenta. Bien, dicho esto, hay muchas configuraciones. Aparte de body headers, tenemos keep alive, redirecciones, signal, ¿vale? Digamos, son estas las posibilidades. ¿Esto dónde lo podemos leer? Obviamente en la documentación oficial, pero en general con lo que hemos hecho aquí es más que suficiente. Y luego lo que vamos a hacer es
un return de response.json y ya lo tendríamos. Pues ahora vamos a simular un login, por ejemplo, desde el fetch example con un botón que supuestamente haga login y pasarle un email y una contraseña para ver que en efecto nos devuelve correctamente los datos, ¿no? Podríamos también aquí ponerle, ya que estamos, el status code, la response y todo para que lo podamos visualizar. Bien. Es decir, esto nos devolverá un token y lo podríamos guardar luego en el Session Storage, en el Local Storage o lo que sea y utilizarlo para saber si navegamos o no a determinadas rutas. Vamos, por lo tanto, a venir al Fetch Example, ¿vale? Y vamos a poner un pequeño botón por aquí, aunque sea solo de ejemplo. Vamos a hacer aquí un const login, ¿de acuerdo? Y vamos simplemente a pasarle los datos por defecto. Vamos a pasarle aquí el login, lo tenemos que importar. Vamos a traérnoslo de aquí. Vale, ahí está. Y aquí, como se llaman igual, vamos a poner a este auth para que autentique al usuario, por ejemplo. Y aquí lo que haríamos sería llamar a login y le tenemos que pasar el email y la password. El email va a ser el que nos pone recres y la password igual, porque como esto es una simulación de una, digamos que no hay usuarios reales, sino que hay que mandarle este email y esta contraseña para que nos funcione, pues es lo que le vamos a mandar. Le vamos a mandar esto y le vamos a mandar también la contraseña cityslica, aquí está, para comprobar que funciona. Obviamente aquí lo ideal sería hacer un formulario que hiciera todo ello, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así. A esto le vamos a hacer un punto .den, ¿de acuerdo? Y realmente podríamos prácticamente copiarnos todo esto, así que vamos a pegarlo y vamos a ver. Ahí está. Ahora response, por ejemplo, aquí sería token, ¿vale? Nos va a devolver un token. No va a tener data, así que directamente es response.token. Y por ejemplo, aquí lo que podríamos hacer es session storage, por ejemplo, y guardar el token, ¿no? Y lo guardamos. Aquí podríamos hacer while login user, ¿vale? Y aquí esto ya estaría. El finally en este caso, bueno, vamos a ponerle ended login user. Y aquí navegaríamos a la página de login o haríamos lo que tuviésemos que hacer, ¿vale? To home, por ejemplo. No tenemos ahora mismo navegación en este ejemplo, ¿vale? Pero lo haríamos por aquí. Bien, una vez hecho todo esto, lo que vamos a hacer es un pequeño botón que simule un login. Vamos a ponerlo por aquí arriba. ¿Vale? Vamos a simular el botón de login. Podíamos hacer con referencias, coger usuario, contraseña, montar todo el formulario, pero tampoco me interesa mucho. Porque eso no es, el objetivo de esta sesión es centrarnos en la parte de peticiones HTTP. Ahí está, add user. Vamos a guardar, vamos a ver si nos funciona. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a inspeccionar para ver un poco la consola, para ver esas salidas. Vamos a reiniciar la aplicación desde cero, que teníamos algún usuario ahí seleccionado. Vale, lo tenemos. Autenticamos el usuario. Se hace la petición. Aquí ha habido algún error. Esto debe ser algún problema en lo que hemos mandado. Lo hemos mandado incorrectamente. Es https recres.in, el 400, no está bien.
Vamos a ver, la que queremos es el login, es esta. Realmente es como esta, pero con login. Vamos a ver si he puesto bien la ruta. Y vamos a cambiarlo. Entonces en Fetch Service, aquí he puesto en efecto mal la ruta, me faltaban las barritas, ¿vale? Y ahora ya seguramente nos funcione bien. Vale, vamos a ver, a refrescar la aplicación desde cero. Vamos aquí al OK. Bien, ya lo tenemos. Ahora le daríamos aquí a Auth User, ¿vale? Nos está dando un error, rejected false, el status un 0, nos está diciendo un 400. Seguramente será alguna de las configuraciones que le hemos puesto en el fetch, seguramente el modo o alguna cosa de estas, así que esta la voy a comentar. Voy a comentar también la credencial, vamos a comentar esta. Las heads en verdad no deberían fallar, pero por si acaso lo voy a comentar. Esto también depende, por lo tanto, de el backend, ¿vale? Que esté montado y obviamente que funcione. En principio debería funcionar. Vamos a darle otra vez. Vale, a ver un momentillo. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a la consola, autenticamos el usuario y ahí está, ¿vale? Ahora mismo ha fallado, nos da un 400. Yo creo que está fallando alguna historia. Vamos a ver el type course, la response. Vamos a ver el network, a ver qué es lo que puede estar fallando. Estamos mandando a regres.in /api /login. Vale, esto está bien. El response header, la request es un method post, esto estaría bien. El path es API login, HTTPS. Vale, esto está bien. Y ahora mismo tenemos el course habilitado. La respuesta es missing email or username. Así que eso puede ser porque le estamos mandando mal el cuerpo. Va a ser el cuerpo, el body. Entonces vamos a cerrar un momento esto. Voy para atrás. A ver qué es lo que le estamos mandando. Porque el body parece ser que no está bien. Email y password. En principio lo que le hemos mandado nos está diciendo que falta alguna cosa. Vamos a ver. El request headers, el payload. Vale, le estamos mandando mal los datos, así que lo que vamos a hacer es enviárselo bien el body. Vamos a ponerle, por lo tanto, aquí el body. Vamos a ponerle email y luego password. Vamos a ver si así nos lo coge correctamente y se lo enviaríamos, ¿vale? En principio debería ser suficiente, pero lo que le estamos mandando es el cuerpo, el body. Tenemos que pasarle, por lo tanto, el cuerpo del mensaje de forma correcta. Y si no, habría que hacerle un stringify del body, que podría ser un JSON stringify de eso, para comprobar que se lo estemos mandando correctamente. Entonces vamos a ver dónde lo tengo. Aquí. Vamos a reiniciarlo. Vale, por alguna razón se pierde la conexión últimamente. Voy a volver a abrirlo. Se pierde la conexión con el servidor. No entiendo muy bien por qué. Creo que es porque estamos aquí grabando la sesión y está yendo un poco más lento de lo que va habitualmente. Vamos a ver si ahora ya lo podemos resolver. Vale, seguimos teniéndolo incorrectamente. Nos está devolviendo el mismo mensaje, me imagino. Vamos a verlo. Vamos a ver la preview. Error missing email or username. Vale, nos está dando un 400. Realmente nos está fallando. Es como hacer un login unsuccessful. Esto es lo que nos está devolviendo. Vale, así que vamos a comprobar qué es lo que le vamos a mandar. Vamos a hacer aquí un console.log. Bueno, realmente vamos a hacerle un stringify de esto. Vamos a ponerle
un JSON.stringify del body. A ver si de esta manera por lo menos se lo podemos pasar. Podemos hacer no sé qué, digamos, de un JSON o sea, un punto JSON devolvemos a un objeto literal de JavaScript, mientras que un JSON.stringify lo cogemos en un objeto y lo pasamos a formato JSON. Vamos a ver si ahora ya se lo podemos pasar correctamente. Vale, nada, se pierde la señal por alguna razón. Vamos a volver a abrirlo. Y lo comprobamos. Vale. Vale, nos sigue fallando. Es posible que lo que esté fallando realmente no sea nuestro código, sino que esté fallando realmente la parte de back. Porque ahora mismo yo creo que lo estamos enviando todo bien. Vamos a ver. La request. Estamos enviando el email, le estamos mandando la contraseña, se la estamos mandando correctamente. Por lo tanto, en principio no debería dar error, ¿vale? O sea, esto parece ser que es un error de la API, ¿vale? Pero bueno, funcionando, debería estar funcionando, ¿vale? Entonces, una vez luego ya el usuario se hubiese logueado, lo que podemos hacer es que esto fuera relativamente, digamos, ¿no? Hacer un operador ternario o simplemente una redirección de la página de login a la página de usuario. Habría que, por lo tanto, probar a ver qué es lo que puede estar pasando, puesto que no se está enviando correctamente la respuesta. Nos está dando un 400 cuando debería devolvernos un 200 en principio, ¿no? Cuando ha ido todo bien. Bueno, independientemente de esto, al final dependemos de recres.in, podríamos buscar otra API RESTful o montar la nuestra, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente, y es instalar otra librería que es muy interesante para hacer peticiones HTTP, que se llama Axios. Así que vamos a hacer un npm install -save de Axios. Axios es una solución, ¿de acuerdo? Que además tengo aquí la documentación oficial abierta para que lo conozcáis. No es obligatorio utilizar Axios. Digamos que Axios tiene configuraciones para las peticiones. Tiene, por ejemplo, también la posibilidad de generar esquemas para nuestras respuestas y nuestras peticiones. Nos permite también hacer configuraciones por defecto. También podemos manejar los errores de una forma bastante eficiente y podemos cancelar peticiones si pasan de determinado tiempo o incluso hacer URL encoding del cuerpo de las peticiones. Entonces, la verdad es que está bastante bien y digamos que podemos hacer algunas configuraciones muy interesantes, como por ejemplo la URL a la que vamos a atacar, el método que vamos a utilizar, la base URL, transformaciones que podemos realizar de la petición o de la respuesta, gestión de cabeceras, parámetros que queremos enviar, en este caso pues, serialización de parámetros también, datos, timeouts que quisiéramos ponerle o no credenciales, igual que en el otro, también autenticación, por ejemplo, username y password, el tipo de respuesta, en este caso, el JSON type, el response encoding, cómo lo vamos a codificar, si queremos un UTF-8, cosas así. Vemos que tienen muchísimas configuraciones, incluso configuraciones de proxies o por ejemplo, toques de cancelación en caso de que pues bueno, tengo que gestionarlo. También podemos ponerle máximos de longitud de cuerpo o de contenido. Esto hace que sea, por lo tanto, Axios una de las soluciones más interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, Axios está bastante bien y lo recomiendo encarecidamente de utilizar. Entonces, en esta sesión vamos a hacer un poquito una introducción a Axios, a hacer alguna configuración de alguno de estos puntos y cuando todo esto lo apliquemos a nuestra aplicación vamos a utilizar Axios. No vamos a utilizar Fetch, sino vamos a utilizar Axios y por lo tanto, bueno, pues con que nos quede un poco claro cómo hacerlo será suficiente para luego aplicarlo al proyecto final. Bien, por lo tanto, vamos a nuestra web, a nuestro proyecto, que ya lo tenemos, y lo que podemos hacer, o lo que yo recomiendo en estos puntos, es crear una carpetita de configuración de Axios, porque así podemos, vamos a ponerle, voy a cerrar vamos a cerrar y lo que vamos a hacer es, dentro de utils,
vamos a hacer una carpetita utils por aquí, dentro de src, vamos a hacer una carpetita utils, y ahí dentro lo que vamos a crear es un archivo de configuración para Axios, ¿vale? Vamos a hacer una que sea config, ¿de acuerdo? Vamos a crear una carpetita mejor. Y aquí dentro vamos a poner Axios, axios.config.js. Y esta es la manera, digamos, más fácil de, por ejemplo, unificar todas estas gestiones para tener un punto de configuración de Axios. Entonces, lo que haríamos es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es un import Axios from Axios, ¿de acuerdo? Y luego, lo que vamos a hacer aquí sería configuration, bueno, digamos default config for Axios, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues lo que haríamos sería export default. Bueno, podemos hacer un export, si vamos a hacer un export default y le vamos a llamar Axios. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer get post, que sirve para hacer peticiones. Tenemos defaults, que sirve para hacer las configuraciones por defecto. Y luego tenemos request, tenemos la clase, digamos, el tipo Axios. Tenemos cancel token, bueno, digamos que es un poco todo. Y luego tenemos el all y el apply arguments. Bueno, tenemos las cabeceras, si hay errores, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto lo iremos tocando. El que me interesa ahora mismo es un create, que nos permite, por lo tanto, configurar Axios, ¿vale? Y es un Axios request config, ¿vale? Esto es el tipo que realmente está esperando. Por lo tanto, si yo hago un control espacio, me va a ir diciendo. Entonces, podemos decir la base URL. Pues aquí la base URL va a ser, por ejemplo, https /res.in /api. De manera que podemos, por lo tanto, de esta manera, bueno, vamos a utilizar otra porque como esta estaba fallando un poco, vamos a poner, por ejemplo, random user .me, ¿de acuerdo? Que es una que te genera usuarios aleatorios, ¿vale? Así que vamos a hacerlo por aquí. Vamos a verlo. Esto te genera usuarios aleatorios y podemos incluso especificar cuántos usuarios aleatorios quiero que nos generen, etcétera. Este te genera un usuario aleatorio, ¿de acuerdo? Pero luego se le pueden pasar algunos props. Nos podemos ir a la documentación en la web oficial y se le puede pasar alguna query. Si nos vamos a la documentation, entonces cada vez que haces una petición te devuelve un resultado distinto, ¿vale? Por ejemplo, le podemos decir cuántos resultados queremos, por ejemplo 5.000, o solo de género femenino, o con una contraseña con mayúsculas y que esté, digamos, que esté entre 1 y 16 letras. Digamos que nos puede generar usuarios totalmente aleatorios, ¿vale? Que está bastante bien. Y nos lo puede devolver en formato CSV, en formato JSON, lo que queramos, ¿vale? Yo voy a utilizar la base, sin más, en nuestro proyecto de ejemplo, ¿vale? De ahora, para simplemente ver que vamos a hacer peticiones a esa URL base y ya estaría. Después, ¿qué cosas nos va a devolver? Por ejemplo, el response type va a ser de tipo JSON, por ejemplo. Eso ya lo sabemos. ¿Qué más cosas le podríamos configurar? Por ejemplo, le podríamos poner el auth y este nos dirá los tipos de datos que podemos ponerle, o si no, vamos aquí a la documentación y si vamos a auth, por ejemplo, podríamos ponerle username y password. Bueno, pues ahora mismo no le vamos a poner auth porque no nos interesa, no tenemos usuario y contraseña, pero sí que nos interesa a lo mejor ver algún otro. Por ejemplo, timeout, le podríamos ponerle un timeout de 5 segundos, por ejemplo, de 6 segundos. ¿Para qué? Para que las peticiones fallen si llega o tardan más de 6 segundos. Más cosillas que le podríamos poner. Bueno, el encoding type también se lo podría poner, aunque no estoy seguro de que sea UTF-8, así que no lo vamos a poner. El body length y todo esto no lo vamos a añadir. Redirecciones máximo 5, por ejemplo, que no pasen de 5, aunque eso no nos interesa ahora mismo. Y en principio no vamos a ponerle más configuraciones, realmente. Pero podríamos hacerlo, ¿vale? Le podríamos poner las headers,
¿vale? Podríamos poner lo que quisiéramos. Y el método por defecto. En mi caso, yo no quiero ponerle un método por defecto, aunque se le podría poner aquí el method, por ejemplo, y decir que sea de tipo get. Entonces siempre serán peticiones de tipo get o de tipo post, etcétera, ¿vale? Aquí, por lo tanto, esto no nos interesa especialmente, lo vamos a dejar así. Y lo que haríamos sería, a continuación, crear un, digamos, dentro de los utils, ¿vale? Vamos a crear una carpetita, o sea, un archivo que se va a llamar API Service o Axios Service, lo voy a llamar mejor. .js, que realmente lo que va a hacer es importarse la configuración, ¿vale? Axios config from y le vamos a poner aquí la configuración. Estos son ya buenas prácticas que os recomiendo más que nada porque luego esto ya lo tienes todo mucho mejor montado, ¿no? Y dentro de config lo que nos vamos a traer es la configuración. Ahora, ¿qué nombre le pondríamos? En vez de Axios config le podríamos poner Axios request, o no, podríamos llamarle no, podríamos llamarle Axios directamente, ¿de acuerdo? Podríamos hacer lo que quisiéramos, porque realmente esto es Axios, ¿vale? Y podríamos ponerle, por lo tanto, por ejemplo, API request, mismamente, que podría ser un nombre bueno para hacerlo. Y lo que haríamos es un export default. Y aquí dentro lo que haríamos sería una función que, por ejemplo, fuera getData, ¿vale? O getUser, ¿vale? GetRandomUser y nos devolvería pues un usuario, ¿de acuerdo? Este service realmente lo deberíamos meter dentro de services, lo voy a cambiar a services, ¿vale? Para tenerlo ahí dentro. Axios Service, ¿vale? Y lo vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner Service de esta manera. Y obviamente aquí no podemos poner esto, tenemos que ponerle barra config barra utils, ¿vale? Para poder encontrarlo. Y en principio creo que ya estaría, vamos a comprobarlo. Config, ahí está. Y dentro de config ya sí cogemos el access config, ¿vale? Entonces get random user sería para obtener un usuario aleatorio. Entonces aquí ya simplemente podríamos hacer un return y decir API request punto, y ahora que accedemos aquí a los métodos de Axios, get, ¿de acuerdo? Esto sería como hacer un import Axios, ¿vale? Si hiciéramos un import Axios from Axios, ¿vale? Nosotros podríamos hacer, por ejemplo, Axios punto, y aquí tendríamos el get, el post, el put, exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es utilizar, en vez de Axios por defecto o el Axios sin configurar, ya el previamente configurado, y si hacemos un get a la raíz, por ejemplo, lo que nos va a devolver esto, ¿vale? Le ponemos aquí un return, es directamente la respuesta de que nos vendrá de https randomuser.me/api ¿de acuerdo? Es decir, va a la raíz. Porque está cogiendo la base URL que hemos configurado aquí y le está añadiendo la barra del final. Eso es lo que está haciendo. Entonces, una manera bastante elegante de tenerlo y de configurarlo. Y a partir de ahora ya simplemente le das un get y no tienes que estar poniéndolo todo en cada una de las peticiones. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, sería, bueno, podríamos hacer un post, simplemente cambiaríamos esto por un post. Por ejemplo, si hacemos un API request .post, por ejemplo, si quisiéramos mandar unos datos de login, pues sería, por ejemplo, a login, en caso de que existiera, en esta API no hay login, ¿vale? Y luego aquí dentro le pondríamos un body, que sería un cuerpo de un mensaje, ¿vale? Es decir, mucho más sencillo que Fetch, mucho más configurable y con un montón de controles
de, por ejemplo, manejo de errores, interceptores, por ejemplo, pues interesante, cancelaciones, cuando haya timeouts, ¿vale? Nosotros podemos hacer un get y luego un catch inmediatamente, porque estos actions nos va a devolver, podemos hacer un punto then y podemos hacerle un catch, ¿vale? Entonces esto va a estar bastante bien, puesto que podemos hacerlo. Además, también se le puede añadir un validate status que nos permite asegurarnos de que las respuestas no sean, ¿vale? Vamos a ponérselo, que sean menores de 500, ¿vale? Entonces eso lo podemos poner. De esta manera estaríamos asegurándonos de que nuestras peticiones, en este caso, a ver, ¿esto qué le pasa? A ver, un momentito. Tengo una petición. Está bien. Ah, me falta las llaves de cierre. Una llave de cierre. Ahí está. Vale. Claro, la del cierre de la función. Entonces tenemos el validate status. Entonces lo que vamos a hacer es verificar, por ejemplo, resolver solo si el código de devolución es 500 y si no, nada. ¿Vale? Cosas así. O, por ejemplo, podemos hacerle un catch directamente y sacar un error. Entonces podemos obtener el error en formato JSON en cualquier momento. La forma de capturarlo, pues lo tenemos aquí. En caso de que haya un error, por ejemplo, lo podemos configurar y capturar. Pero bueno, esto lo haremos en nuestro proyecto final cuando lo añadamos y le iremos configurando un poquito más. Esta es la manera de manejarse con errores, ¿de acuerdo? Aún así, también tenemos la posibilidad de cancelar, ¿vale? Hacer cancelaciones. Por ejemplo, podemos cancelarlo, es decir, si se ha evitado la cancelación por la razón que sea, podemos sacar un mensaje y entonces la petición no se resuelve o no se llega a terminar, pero queremos capturarla por la razón que sea. Pues todo esto también se puede hacer. Entonces, la idea es que Axios es una simplificación de Fetch, pero además con un montón de configuraciones mucho más interesantes. Bien, entonces ahora ya simplemente sería consumir este conjunto de Axios, así que vamos a hacerlo por aquí. Voy a hacer un componente rápidamente para terminar la sesión de hoy. Igual que teníamos fetch example, vamos a hacer otra que se va a llamar axios example.jsx, ¿vale? Vamos a hacer un RFC y nos vamos a traer este componente, se va a traer el axios service, ¿no? Este de aquí, que es la función, en este caso getRandomUser. Vamos a traérnosla. A ver si me lo trae. No. Pues le ponemos aquí el from. No sé si le he puesto un export default. Claro, lo he puesto con default. Así que no puedo ponerle las llavecitas. Aquí la idea sería quitarle el default y hacemos un export de esta manera. Y así aquí nosotros sabemos que tenemos que importar. A ver si ahora lo trae. Ahora ya sí. Perfecto. Y lo que tendríamos, por lo tanto, es un access example que lo que haría es, por ejemplo, hacer una petición de obtener un usuario aleatorio. Vamos a ponerle aquí un use state. User. Y aquí le vamos a poner un user. Y aquí le vamos a poner que inicialmente va a estar vacío. ¿De acuerdo? Le vamos a traer el use state. Y podemos ponerle aquí un use effect para que cuando se inicie, pues que ya nos traiga un usuario aleatorio. Así que aquí lo que haríamos es un get random user punto y aquí lo llamaría, uy, perdón, apply no quiero eso, punto así, punto then, ¿de acuerdo? Y aquí ya lo tendríamos. Aquí yo no quiero ejecutar nada concretamente y quiero que se ejecute solo una vez. Y podríamos aquí ponerle un catch y ya lo tendríamos. Entonces, en el punto then, ¿de acuerdo? El useEffect lo tenemos que traer también. Ahí lo tenemos. Aquí ya tendríamos la respuesta, así que tendríamos una response. Y lo que haríamos sería, por ejemplo, mostrarlo por consola.
A ver qué es lo que tenemos. Vamos a ponerle un console log. ¿Vale? El randomUsers.me, si vamos a la API, nos devuelve en principio un elemento que tiene debajo results, ¿vale? Así que aquí tendríamos que ver dentro dónde está el cuerpo y controlar el resultado. Lo pondríamos así y aquí un console, bueno, una alerta, ¿no? Mejor. Y con el error. Bien, pues ahora ya solo tendríamos que pintar este componente, ¿vale? Vamos a guardar, a ver que se ha quedado ahí un poco tostado, que nos lo refresque. Y una vez ya lo tengamos, lo único que tenemos que hacer es pintarlo, comprobar que en efecto se hace la petición adecuadamente y vamos a venir al app y lo vamos a poner. Entonces, en vez del fetch example, le voy a poner aquí el Axios example. Vamos a ver si me lo trae. No. Vamos a cogerlo. Es Axios example con minúscula. Vale. Y nos lo tenemos que traer, a ver si ahora lo trae. No, no lo trae, pues lo vamos a traer manualmente. Está con el fetch example, está en el mismo sitio, así que vamos a llamarle Axios example. Y aquí no cogeremos este, sino que cogeremos el Axios example. Ahí está. Vale, ya lo tenemos. Guardamos. Y aquí, en principio, esto está. El return se han quedado así, de alguna manera. No sé por qué se ha quedado grisecillo, pero yo creo que está bien. Tenemos todo más o menos listo. Vamos a poner aquí Axios example. Creo que se ha quedado tostado el Visual Studio Code. Ahora vamos a ejecutarlo y vamos a comprobar si funciona. Ah, vale, vale, ya veo el error. Ya veo el error. Me falta aquí una ya. Ahí está, ahora sí. Axios example, y entonces ya desde aquí nosotros, bueno, pues podríamos comprobar si va correctamente. Vamos a desplegarlo. Hacemos supuestamente la petición, ¿no? Dentro de aquí vamos a obtener el resultado, lo vamos a mostrar y ya luego lo podríamos mostrar en la vista. Podríamos hacer otro botón que será uno de los ejercicios propuestos, que será, oye, pues volver a tener un nuevo usuario o generar un nuevo usuario, ¿no? Vale, vamos a ver que se despliegue y daríamos por terminada la sesión, que se ha extendido un poquito más de lo que querría, pero espero que os esté resultado interesante. Básicamente, con Fetch y con Axios hacemos exactamente lo mismo, pero con Axios es todo un poquito más, personalmente creo que es un poquito más sencillo, un poquito más fácil, además muchísimo más configurable. Vale, vamos a dejarlo ahí un poquito que piense y cuando esté listo comprobamos que funcione correctamente. Vale, ya estaría. Vamos a ver si esto se me refresca. Vale, pues no sé por qué a veces pierde la señal, pero aquí lo tenemos, ¿vale? Vale, entonces tenemos el Axios example, ahora mismo no estamos pintando nada. Ahora sí, vamos a inspeccionar, ver si hemos recibido un usuario aleatorio o no. Vamos a la consola. Aquí tenemos el objeto. Entonces dentro de data, dentro de results, ahí tenemos a la persona, ¿vale? O sea, tenemos data y luego dentro results. Por lo tanto, Axios nos devuelve por defecto un elemento que es data, que sería superior a este. Aparte de data, nos devuelve las headers, nos devuelve la propia request y también nos devuelve el status code y el status, ¿vale? O sea, nosotros podemos hacer un punto status para saber si tenemos correctamente, es decir, aquí podríamos hacerle un if, por ejemplo, response.status, ¿de acuerdo? Es igual a 200, es que ha ido bien, por ejemplo. Entonces, si ha ido bien, lo que haríamos sería el user, le pasaríamos el response.data
punto results, que el results es propio de la devolución del JSON, ¿vale? Y ahí guardaríamos el objeto. Y entonces ahora ya nosotros podríamos poner aquí, por ejemplo, un H2, por ejemplo, que mostrara los datos del usuario, ¿vale? Vamos a poner aquí en ahí, bueno, obviamente tendríamos que comprobar que tuviésemos el usuario, ¿no? Así que vamos a ponerle aquí una operación de user distinto de null, vamos a ponerlo como null inicialmente, mejor que como vacío, y luego se rellena con ese valor. Entonces si es distinto de null, pues entonces pintamos el elemento, y si no, tenemos que generar uno. Entonces aquí lo que haríamos sería poner, por ejemplo, un P que genera generate a new user, por ejemplo, ¿no? Y aquí pondríamos, por ejemplo, un H2 que nos pintara el name. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué le pasa? Vale, no le pasa absolutamente nada, se ha quedado solo tostado. Vale, entonces vamos a poner esto así. Aquí le vamos a meter un div. Vamos a poner el name. Uy, vamos a ponerle el name bien. Y aquí le tenemos que poner el nombre. Entonces el nombre habrá que ver dónde lo tenemos. Tenemos dentro de results, ya lo tendríamos. Ahora dentro de name cogemos el first y el last. O title first last, por ejemplo. Vamos a poner todo eso. Vamos a poner, incluso lo vamos a poner así. User.title espacio user.first user.last, por ejemplo. Vamos a ponerle también el email con un H3, por ejemplo. User. A ver qué tenemos. ¿Dónde está el email? El email está aquí. Así que lo podemos coger ahí. Nos sale incluso información como para hacer logins y de todo. Está muy bien para poblar aplicaciones inicialmente, para hacer pruebas. Y luego incluso le podríamos poner, por ejemplo, una imagen picture.medium, por ejemplo, o picture.large. Entonces vamos a ponerle por aquí una imagen. Le vamos a poner un alt, avatar, y aquí le vamos a poner un src que va a ser user.picture.large, por ejemplo. Y de esa manera obtenemos la información. Y si no, pues nada. Entonces, en generate a new user, lo que vamos a hacer es ponerle aquí un div, por ejemplo, y le vamos a añadir un botón que, que genere un nuevo usuario, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí un button, por ejemplo. Vamos a poner random user. Así. Entonces lo que haremos será esto de aquí, get random user. Lo voy a sacar una función aparte. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es llamarlo. Y ya está. Y entonces aquí, en vez de poner esto, hacemos obtain y así queda mucho más limpio. User. Y ya lo tendríamos. Ahora lo que habría que hacer es este botón, ponerle el on click y ponerle el obtain user. Como lo estamos llamando ya, digamos desde el principio, no se va a representar esto nunca. Aunque podríamos no llamarlo desde el principio y entonces así nos aseguramos de obtener el nuevo usuario. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer eso. En vez de ponerlo aquí, esto voy a dejar comentado un momento. Y así, nada más iniciarse, aparece que no hay un usuario. Entonces, la idea es que generes uno y se pinte. Vamos a ver si no funciona correctamente.
Vale, Generate a new user, le pinchamos, vale, algo ha ido mal. Cannot read properties of undefined, reading large. Vale, al parecer large no es, ¿cómo es la página? Es picture.large. Bueno, vamos a ver si la imagen es lo que ha fallado. Vamos a quitar la imagen. Parece ser que no podría usarla. Vamos a ver si refrescando, ¿vale? Vale, algo no ha ido bien. Vamos a comprobarlo. El network, en principio sí que ha devuelto el usuario, ¿no? Vamos a ver la response. Ahí lo tenemos, results, gender, lo tenemos todo. Ahora, lo que no está yendo bien es, en principio, no ha fallado nada en la consola. En el body pues, no se está pintando, digamos, nada. Es decir, por alguna razón, esta lógica que hemos hecho aquí no se está haciendo correctamente. Entonces, vamos a comprobar el setUser.data.results. En principio esto debería estar bien, lo deberíamos tener ya, porque lo hemos devuelto. Vamos a poner esto así, un momentillo, a ver si lo obtenemos desde el principio y si falla, a ver en qué punto puede ser. Y si no, pues habría que depurar y comprobarlo. Pero bueno, ya realmente los datos los tenemos. Lo que pasa es que la representación pues no está saliendo correctamente. Esto obviamente lo resolveremos en el proyecto final. Seguramente la renderización de condicionado no debe estar bien, así que eso es lo que habría que principalmente repasar y comprobar. Vamos a ver, porque en la consola no está fallando, pero en el network, cuando hacemos la petición, en principio sí que se está pidiendo. No sé por qué pierde la señal. Vamos a ver. Vamos a ver si la condición está bien. En principio, user, hemos cogido el user, su valor inicial debe ser distinto de null. Si es distinto de null, pintaríamos estos datos. Esto estaría bien. Vamos a ver un momento. Es decir, si yo no intento rellenar el usuario, que es donde está aquí, posiblemente el error también pueda estar aquí cuando estemos dando los datos al usuario, pero al principio dentro del response había un data y dentro results y ahí sí que podíamos guardarlo como usuario, el objeto que viene debajo. Y luego teníamos el generate new user, vamos a ver si lo podemos pintar y ya lo tendríamos, ¿vale? Vale, vamos a ver. Vale, obviamente aquí lo que tendríamos que hacer es comprobar el renderizado condicional, ¿vale? Que no fuera, en este caso, null, es como lo estamos poniendo, que no sea null, ¿vale? Es decir, nosotros podríamos poner que también incluso coger la longitud o algún parámetro, por ejemplo, si no tenemos title, pues no lo ponemos, incluso podríamos hacer esto, user.title y automáticamente, pero creo que el error no está ahí, sino que está en cómo estamos consumiendo. He puesto user.title, pero dentro de user son los results, así que en la petición que estamos haciendo es name, o sea, teníamos que acceder a name y luego a title y luego a first y luego a last. Eso yo creo que es el problema. .name, .name y aquí el .name. Porque estábamos intentando hacer y esto no existía, entonces esto nos está pintando y algo está fallando por ahí. En cuanto al picture, aquí lo tenemos, está dentro, podemos plegar todo esto. En principio, el picture está aquí, así que dentro de picture sí que podríamos acceder al large en principio. Bueno, habría que verlo. Pero bueno, eso lo dejamos ahí pendiente y vamos a ver si ahora ya nos funciona. Vamos a guardar antes, que si no, no lo tenemos. Y lo dejamos por hoy aquí, ¿vale? Si no, lo resolveremos en la siguiente sesión. No tiene mucho más. Vale, a ver,
Me falta un punto aquí. Yo creo que ya está bien. Vale, vamos a ver. Voy a refrescar de nuevo. Y ahora, vale, aquí algo va mal. Dice reading title, cannot read or properties. Vale, entonces aquí está fallando algo a la hora de hacer precisamente el renderizado condicional que estamos planteando no nos está funcionando. ¿Vale? Así que lo rebasaremos, ¿de acuerdo? Y en el próximo vídeo lo dejamos resuelto. Bueno, realmente la petición ha funcionado, tenemos todos los datos, ahora hay que ver qué es lo que puede estar pasando en la parte ahí del renderizado, pero ya estaría, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya resultado interesante, nos hemos ido un poquito de hora por este pequeño fallo final, pero en el próximo vídeo lo comentamos, ¿vale? Ahora hago un par de cambios, os lo subo al repositorio de Git y en el próximo vídeo explico los pocos cambios que haya que resolver en esto, seguramente será una tontería de un condicional. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.